Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Hay derrotas que parecen definir toda una vida. Basta un instante para que el mundo olvide años de esfuerzo y solo recuerde un error. Eso le ocurrió a Roberto Baggio en la final del Mundial de 1994. Después de cargar prácticamente sobre sus hombros a la selección italiana durante todo el torneo, el penal que falló quedó grabado en la memoria de millones. Para muchos, ese fue el rostro de la derrota, pero la verdadera historia de Baggio no termina en ese disparo que se fue por encima del travesaño. Comienza justo después. Porque la grandeza no está en no caer, sino en tener el valor de levantarse. 4 años más tarde volvió a asumir la responsabilidad desde el punto penal, esta vez con seriedad y valentía. Marcó, y aunque Italia volvió a quedar eliminada, él ya había vencido a su mayor rival, el miedo a volver a intentarlo. También en nuestra vida hay momentos que parecen un fracaso definitivo. Una decisión equivocada, un proyecto que no salió como esperábamos, una pérdida o una caída que nos hace pensar que todo terminó. Bienvenidos a Fe en tiempos de fútbol, cuando la cancha también habla de Dios. En este episodio, la derrota. Lo que pasa es que tenemos un técnico muy malo. Es un reflejo de deficiencias de fútbol mexicano en general. Este equipo nunca fue un tremendo equipo. Pero de entrada yo prefiero perder con alguien que se arriesgue, que vaya con todo, alguien que se quede por pasguato, ¿me entiendes? Creo que aquí lo preocupante no es que México haya jugado mal, sino que cada vez juega peor. A que siguen imperando aspectos mentales muy importantes. En el fútbol, no todos son goles espectaculares o jugadas que aparecen en los resúmenes. Hay kilómetros recorridos sin balón, pases sencillos, coberturas defensivas, sacrificios silenciosos y compañeros que hacen el trabajo que casi nadie aplaude. Sin esas pequeñas acciones, ningún equipo levanta un campeonato. Algo parecido ocurre con nuestra vida de fe. El mundo suele decirnos que lo cotidiano es aburrido, que lo importante es destacar, ganar reconocimiento o vivir emociones fuertes. Pero Jesús nos enseña que las cosas más sencillas, cuando se hacen por amor, tienen un valor inmenso. Un entrenamiento bajo la lluvia, ayudar a un compañero, correr para recuperar un balón o hacer un pase que permita que otro marque. Quizá nadie lo recuerde, pero todo esto acerca al equipo a la victoria. En nuestra vida pasa igual. Un acto de paciencia, una palabra de aliento, el perdón, el servicio o cumplir con nuestras responsabilidades parecen pequeños gestos. Pero cuando los hacemos por amor, Dios les da un significado mucho más grande. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasa el día que llegue el fracaso? ¿Qué pasa el día que fracases? El día que no consigas lo que quieras, el día que has estado trabajando duro, muy fuerte, muy potentemente, has querido lo mejor, lo has intentado y has fracasado. ¿Qué pasa ese día? Porque hay algo que tienes que saber y es algo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo en algún momento o en muchos momentos o durante muchas épocas fracasa. Y fracasar no significa intentarlo y fallar, no. Fracasar significa intentarlo, darlo todo, poner todo el sacrificio, poner toda la voluntad, poner todo lo que tienes, hacer todo lo posible y lo imposible por conseguirlo y no conseguirlo. Eso es el fracaso. Habrá partidos difíciles, momentos en los que sintamos que vamos perdiendo. Llegarán las lesiones del alma, el fracaso, la tristeza, una traición o la pérdida de alguien que amamos. La verdad es que una noche triste la que vio ayer el fútbol ecuatoriano, porque previo a todo lo que habíamos hablado, que se estaba jugando antes del partido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol salió a decir que Ecuador iba a demostrar en la cancha. Y la verdad es que Ecuador ayer no demostró nada en la cancha, fue totalmente superado por la selección mexicana. Son situaciones que parecen no tener explicación. Sin embargo, la fe cambia nuestra manera de jugar el partido.
no elimina las dificultades, pero les da un propósito. Porque cuando vivimos por amor, incluso el esfuerzo más duro deja de ser una carga sin sentido y se convierte en una oportunidad para crecer. Al final, los grandes equipos no solo se construyen con talento, sino con jugadores que entienden por qué luchan. Y los grandes cristianos tampoco viven solo de momentos extraordinarios, sino de pequeñas decisiones diarias hechas por amor. Ahí está la verdadera victoria, jugar cada día sabiendo que Cristo es quien da sentido a cada paso, a cada esfuerzo y a cada minuto del partido de nuestra vida. Escuchamos a Raúl Jiménez. No me acuerdo cuando desperté en el hospital, pero estuve varios días ahí y me acuerdo de ver algunos mensajes, todo. Pues, de familia, amigos, gente que ni siquiera conocía. Me acuerdo tener mensajes de Peter Cech, el portero de Chelsea, que pues, yo pasé por algo parecido. Si necesitas cualquier cosa, pues aquí estoy. Y hasta después de un tiempo me di cuenta que mucha gente me había mandado mensajes, me había mencionado en sus historias y todo. No sé, de Gea, que le agradecí como 2 meses después porque ni siquiera había visto de toda la cantidad de mensajes que había. Sí fue un boom, sí estuvo cañón, lo manejé bien. Era más, me acuerdo que al principio entrenaba solo, después ya empezaba a hacer los calentamientos con el equipo, pero ya cuando hacían competitivo así, ya me salía yo. Fue ahí en una de esas que yo estaba afuera que me dijeron, ok, vamos a empezar los cabeceos, porque ya hacía así que me la aventaban con la mano y ya cabeceaba yo con la banda esta, la grande. Pero me dijeron, ahora sí, ya te vamos a meter pelotas largas y tú vas, la buscas y a cabecearla. Y sí, ahí fue la primera que fui, pero cuando iba a llegar como que sí, nada más así para peinarla. Ya a raíz de eso vi que no me pasó nada y ya fue todo más fácil. A lo mejor no vuelves a caminar, o a lo mejor, eso no, porque me acuerdo ya de hacer en el hospital test, ahí que me pelaban, que me iba un poquito el balance y todo, pero nunca hubo problema para eso. Pero sí, de que me dijeran teníamos que ir con calma viendo si iba a haber la posibilidad de seguir jugando. Está bien, yo respeto eso, pero yo voy enfocado a que sí. Raúl Jiménez nos enseña que levantarse no significa olvidar el dolor, sino aprender a caminar con él. Después de una lesión que puso en riesgo su vida, pudo haberse quedado con el miedo. Sin embargo, eligió volver a intentarlo paso a paso, entrenamiento tras entrenamiento, hasta recuperar la confianza. Así también actúa Dios con nosotros. No nos pide que de un día a otro desaparezcan nuestras heridas o nuestros temores. Nos invita a dar el siguiente paso, aunque sea pequeño, confiando en que Él camina de nuestro lado. Que la fe no consiste en nunca caer, sino en creer que, con Dios, siempre hay una nueva oportunidad para levantarse. Y quizá esa sea la mayor lección que nos deja Raúl Jiménez. Los verdaderos campeones no son los que nunca sufren una derrota, sino los que deciden volver a la cancha aún después del golpe más duro. Porque al final, los verdaderos campeones no son quienes nunca caen, sino quienes con fe siempre encuentran el valor para volver a ponerse de pie. Misioneros de Guadalupe presentó Fe en tiempos de fútbol. En este episodio, la derrota. El guión y la producción fueron realizados por Anuar Ricardo. Agradecemos a todos aquellos que participaron en este podcast. Fe en tiempos de fútbol es un podcast de Misioneros de Guadalupe.